Estas casas tradicionales pertenecen a un tipo denominado Weiwu y están asociadas a los Hakka, de los que venimos hablando en unos cuantos vídeos. Nos encontramos en el pueblo cantonés de Chaoxiang. Es una zona más rural y cuando los Hakka se establecieron aquí tuvieron algunos roces con la población local y los bandidos que motivaron el carácter defensivo de estas viviendas. En general se mantienen en buen estado y algunas están habitadas. Hay montada una peluquería en una de ellas. Esta ha sido conservada en parte como lugar de culto a los antepasados, que se establecieron aquí hace unos 400 años. Originalmente eran viviendas familiares, pero no de cualquier familia. En aquellos tiempos, y hasta hace no demasiado, hacía falta mucho dinero para construir algo así. Y además hay que tener otra cosa en cuenta, porque esta es una zona de Cantón desde la que muchos emigraron a otros países, y parece que parte del dinero que se envió de regreso se utilizó para construir o mantener estos caserones. No sabéis lo que nos acaba de pasar, de pronto se nos han empezado a acercar estos patos y son iguales que Pachi. ¡Juntos, Pachi! Oye, es el primo de Pachi. Sí, ¿no? ¡Totalmente! Es la primera vez que se le acercan de esta manera, porque otros tipos de patos suelen pasar de él y si hay un macho le ataca. A lo mejor tenemos que hacer una rectificación sobre los orígenes de nuestra mascota, porque creo que se parece mucho más a estos que a los de Linwu. A ver si resulta que Pachi va a ser un pato cantonés, un pato Hakka. Visto desde la mentalidad tradicional china, esto era todo un lujo porque permitía ofrecer muy buenas condiciones de vida a todos los miembros de la familia. No olvidemos que la gran mayoría de la población rural se tenía que conformar con pequeñas casas de adobe, construcciones que a menudo sucumbían a las inundaciones, los tifones y todo tipo de desastres naturales. Igual que pasa en otros pueblos con grandes viviendas tradicionales como esta, muchos de los vecinos comparten apellido, aunque eso no tiene por qué implicar que la endogamia campase a sus anchas. Estamos hablando de auténticos palacios del mundo rural, y donde hay palacios hay dinero o recursos que atraen a gente de muchos otros lugares. Pero claro, el apellido lo pone el que paga. Los amos de estas viviendas podían tener varias mujeres y unos cuantos hijos. Por eso no es de extrañar que el nombre de sus linajes acabase dominando. Solo en esta comarca hay más de 30 edificios así. Se ha grabado alguna película, pero nuestra impresión es que apenas vienen turistas. Pero es que Cantón es una de las provincias más ricas, quizás no dependen tanto de ese tipo de ingresos. Como a una hora de allí nos encontramos esta aldea que también cuenta con unos cuantos caserones. Este lo han transformado en una casa rural, pero pasar la noche aquí no es barato, cuesta mínimo $60. Nosotros si queremos seguir viajando no nos podemos permitir este tipo de cosas. Para que os hagáis una idea, nosotros estamos gastando una media de $20 diarios en alojamiento. Este tipo de establecimientos dirigidos a gente con dinerito nos los encontramos cada vez más en el mundo rural, pero luego si te descuidas todavía lucen propaganda maoísta. Ojo, también hay casas rurales muy económicas, pero no van a ser así. A lo mejor algunos estaréis pensando, qué bien se lo pasan estos haciendo vídeos en el campo. Pues sí, nos encanta, especialmente a mí porque también vengo de este entorno. Pero lo cierto es que grabar en ciudades o en zonas urbanas es una experiencia menos disruptiva, porque supone un choque bastante grande para la gente que vive aquí. Los procesos de desarrollo económico y social se suelen explicar por fases y no es raro que en las primeras de ellas se den movimientos migratorios de las zonas rurales a las urbanas. La riqueza se concentra en las ciudades y el campo parece que se queda atrás en lo económico, aunque en la práctica siga siendo la fuente de los recursos más fundamentales. Pero con el tiempo, sobre todo en los países desarrollados, lo que ocurre es que esa perspectiva se invierte al menos parcialmente. Desde la ciudad surge una fascinación por lo rural, una porción de la clase alta y media se desplaza allí o a las afueras de la ciudad, en parte con el fin de diferenciarse de los demás, y son esos urbanitas los que reinventan la idea del campo. El campo ya no es el lugar donde viven los pobres, ¿vale? Es donde vamos para relajarnos y conectar con nuestras raíces, entre otras muchas cosas chupiguays. Ojo, que nosotros también estamos entre ellos, ¿eh? Yo presencié parte de esa transición en la zona donde crecí. Cuando yo era pequeño en el pueblo todavía notábamos cierta discriminación hacia los que vivían en caserío y tenían animales. A veces otros niños se metían con ellos por su olor, decían, hueles a vaca.
casa. Pero cuando comenzó aquello del turismo rural, sobre todo a partir de los 90, en algunas de esas casas montaron negocios para alojarse y se convirtieron en la envidia de muchos. Recuerdo que cuando era adolescente en el pueblo de al lado, aunque ya estaba en el otro lado de la frontera, empezó a llegar gente de la zona de París. Vinieron para jubilarse, a menudo con dinero, y compraron o construyeron algunas de las casas tradicionales más bonitas. Hasta ahí todo bien y los vecinos contentos porque también llegaban turistas. Pero luego parte de los que compraron vivienda empezaron a quejarse de cosas que no se veían en las fotos o vídeos turísticos. Por ejemplo, se pusieron en pie de guerra contra los campesinos porque cuando llegaba el momento de fertilizar los campos, todo el pueblo olía a detritus. Y la gente de allí de toda la vida decía, pero a ver, ¿qué os pensabais que era esto? Ahora bien, más allá de todos esos roces y conflictos, cuando viene gente de la ciudad a las zonas rurales, sabemos por qué lo hacen, más o menos nos entendemos. Pero en China todavía no se ha llegado a esa fase. En buena parte del país está por completar el éxodo de las zonas rurales a las urbanas. Y esa fascinación por el campo, tan natural en muchos países desarrollados, está lejos de convencer a la mayoría de la población. Entonces, cuando nos presentamos en lugares así, aunque la mayoría nos trata con simpatía y nos da la bienvenida, muchos nos preguntan, ¿por qué venís aquí si no hay nada? No, es que las casas son muy bonitas. Y ellos, estas casas viejas, pero si las de la ciudad son mucho más cómodas. Pero mirad qué a gusto con la huerta y los animales. Y ellos, ya, pero trabajando en la ciudad se gana mucho más. ¿Y qué me decís del entorno natural, del aire mucho más limpio? Sí, eso es verdad, pero por lo demás, no sé yo. Vamos, que no entienden nuestro interés por el lugar donde viven. Ojo, en las zonas donde ya se ha desarrollado mínimamente el turismo rural son conscientes de ello. Y como hemos mostrado antes, montan servicios dirigidos a gente como nosotros. Pero en las zonas menos desarrolladas se quedan un poco desconcertados. Y algunos de los vecinos, como es normal cuando no comprendes la situación, pueden ponerse nerviosos y desconfiar. Algunos piensan, este extranjero seguro que es un periodista que viene aquí a mostrar lo pobres que somos en el campo. Aunque en realidad yo creo que hasta los periodistas más críticos reconocen que se ha avanzado en la mejora de las condiciones de vida. A lo largo de nuestros viajes hemos mostrado en más de una ocasión el deterioro de las viviendas antiguas y no lo hemos hecho para reírnos de ello, sino para mostrar lo difícil que puede ser mantener ese patrimonio en un país en vías de desarrollo. Al grabar ese tipo de imágenes, no tiene por qué ser de viviendas en mal estado, a menudo nos preguntan si venimos para hacer algún tipo de obra. Piensan que a lo mejor el gobierno va a renovar o tirar abajo casas para desarrollar un proyecto, cosa que no tiene por qué suponer malas noticias, porque no es raro que las expropiaciones se realicen con precios que superan a los del mercado, y a veces el mercado no está muy interesado en estas zonas. O sea, lo de que venimos al pueblo a grabar porque nos gusta o nos parece interesante, no se lo acaban de creer. Y en el peor de los casos, sobre todo si resulta que hay alguna zona militar restringida en los alrededores, ya tienes que tener mala suerte, puede ocurrir que llamen a la policía. A nosotros nos ha sucedido unas cuantas veces, en parte porque en el pueblo de Lele hay una fábrica que repara aviones militares. Y al viajar también, cuando se nos ha ocurrido ir a zonas muy poco conocidas y luego descubrimos por qué. Lo bueno, entre comillas, es que cuando se ha presentado la policía nunca ha tenido consecuencias graves para nosotros. Lo peor que nos ha ocurrido es que nos digan, mirad, aquí tú no puedes pasar la noche porque eres extranjero y esta no es una zona abierta a vosotros. Y en los casos en los que han llamado vecinos asustados, porque a lo mejor temían que yo fuese un espía o algo así, nos han dicho, pues ya lo sentimos, y no nos han impedido seguir con el trabajo. Pero en el momento puede ser algo incómodo, sobre todo en el pueblo de Lele. A veces pienso, pero si llevo años viniendo aquí, ¿no me conocéis ya? ¿No habéis escuchado hablar del extranjero loco con la cámara? Afortunadamente la policía de allí pasa un poco del tema. Ahora cuando les llaman directamente nos preguntan por teléfono a ver si se trataba de nosotros. En las ciudades es poco probable que ocurra esto porque todo el mundo está mucho más acostumbrado a ver gente grabando vídeos por la calle. Los directos callejeros también son algo muy habitual y si lo hace un extranjero pues ya está, o sea, no hay más misterio. Aquí en Cantón yo creo que está bien, en la China más profunda ya es otra historia. En mi pueblo al menos puedo explicar lo que hacemos, pero en otras provincias a veces hablan lenguas diferentes. Casi todos los jóvenes dominan el mandarín estándar, pero con los mayores no es así y se puede complicar. Buena parte de la población rural tiene una edad considerable y en nuestro viaje por el noroeste recuerdo que hubo unas cuantas ocasiones en las que apenas podíamos comunicarnos. Teníamos
teníamos que recurrir a los niños para que hiciesen de intérpretes, porque los mayores, eso, a veces se ponían muy nerviosos. No a malas, pero sí se les notaba en plan, a ver, ¿estos a qué han venido aquí? Aclaramos que cuando nos veis entrar a estas viviendas lo hacemos por invitación o porque están semiabandonadas, en muchos casos reducidas a trasteros. Pese a todo, generalmente las puertas están abiertas. Además de visitar estos pueblos y aldeas, también nos hemos dado una vuelta por la ciudad antigua de Zhongkou, aunque para los chinos sigue siendo una localidad pequeña. Tiene edificios históricos más modernos y merece mucho la pena acercarse. Es un lugar importante para entender la emigración de los Hakka, pero también de los chinos en general a otros países, y apenas vienen turistas. Solo hay un hotel y más bien pocos servicios. A Lele y a mí nos ha sorprendido porque la localidad tiene mucho interés. Por cierto, allí es donde hicimos el directo de hace unos días. Por favor, no dejéis de ir a la China rural por el miedo a que se presente la policía, porque ya os digo que es una situación rara. Pero tenemos que ser conscientes de que para la gente que vive aquí, nuestra presencia también es algo bastante raro. Con el tiempo cambiará, pero de momento es lo que hay. Eso es todo por hoy. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde tenéis más contenido, como directos y mis clases de mandarín. Muchas gracias. ¡Hasta luego!